Bienvenidos a este podcast dedicado a nuestro Colegio Campestre Horizontes, en el que cada episodio estará lleno de historia, aventura del conocimiento y aprendizajes significativos. Prepárense para descubrir los secretos y datos no conocidos detrás de nuestro colegio y cómo ha moldeado el futuro de generaciones enteras, siempre con la visión de hacer del mundo un lugar más amable para todos. En este episodio, Juan Luis Mejía, cofundador, y Blanca Tamayo, habitante de la vereda Chipre, nos cuentan un poco sobre el pasado de estas tierras que hoy habitamos y los inicios de nuestro colegio. Blanca, entonces nos estabas contando que tú hace 76 años vives por aquí. 76. Vine de 6 años y ya había estado en una escuelita que iba como de arrimadita porque como era tan pequeña, entonces ya entré acá y inmediatamente mi mamá vino a matricularme allí, a Chipre, porque yo vivía allí en aquella casita en la finca allá. Y ya la escuela existía, la escuela de Chipre. Ya mayor, ya era más bien como ya, yo me imagino que tendría por ahí 40 años o 50, porque ya estaba, yo me acuerdo perfectamente que ya la arreglaban, la pintaban, ya el ladrillo estaba un poquito malo, que lo limpiábamos y se veía pues como perforadito. Yo siempre era muy detallista. Blanca, y la casa donde está hoy el Colegio Campestre Horizontes, ¿de quién era? Era de un señor que era de acá de Medellín y venía poquito. Y tenía unos mayordomos de Sonsón que se llamaba Rita y don Antonio. ¿Cómo era la casa donde está hoy Horizontes? ¿Era así Una de grande finquita. o era...? Y ¿sabe qué? Lo mismo que usted ve el lentejadito y todo. Sí. Así perfecta. Horizontes era así. Era una casa de un señor, pero en este momento no me acuerdo bien cómo él llamaba. Y era perfecta así. Usted ve que hasta la teja es como oscura. Sí. No era sino la casa y la casita de doña Rita. Sí. Y nos llevaban allá como para distraernos a mostrar cositas así la profesora cuando había como una cosa así para mostrar ella de la naturaleza, porque ella era muy avispada. Nos llevaba inclusive allí donde es que la llamaban es que la manga de los bueyes, Sí. aquí, que ya es un coso, y nos llevaba allá a mostrarnos la naturaleza, nos enseñaba para qué servía el guayabo, porque en esa época hasta le enseñaban a uno para qué servían las cosas, las plantas, que ya hoy día no. ¿Y la finca Chipre cuál era? La finca de Chipre no era Chipre, era doña María Dolores Ramírez. Era la tía de un señor que era muy amigo de nosotros, que era un viejito, ya muy viejito, que yo lo amaba mucho porque yo crecí y estaba ese señor por ahí, nos ayudaba mucho. Nos contaba que la tía de él compró todas estas tierras. ¿Y cómo le parece que el señor Ramírez vivía en una casa que mi mamá la llamaba la coleca porque era muy graciosa? Y era de tierra en la pared. Entonces el viejito nos contaba que la tía de él había donado la tierra de Chipre con la condición que se llamara Chipre. Y le donó la tierra y la escuela lista porque esa señora era muy acomodadita en cuanto a tierra y que porque no había sino un Chipre, que es lo que sale en los libros. Sí. Y era para el segundo Chipre que con tal de que hicieran eso, ella les ayudaba porque no había para ir a los niños. Ahí nos juntábamos los de Tres Puertas, de Vilachuaga, y yo era feliz con esos muchachitos. Y la malita es muy posterior. La malita es de un señor que se llama Juan, que es Salazar, como Juan Fulanito Salazar, pero no bien me acuerdo bien Salazar. Era de un señor que tenía la malita, que era, pero siempre por lo regular era como tiendita, y había como un kiosquito. Sí. Entonces, allá comprábamos recortes, porque eran recortes y unos confiticos que habían así, y fresquito, que era una carta roja, así llamaba el tal fresco. Claro. Pero era igualitico a la escuela. Y nosotros éramos gozosos diciéndole a Margaritica, nos venden recortes. Blanca, y
Y después ya la casa donde está Horizontes, ¿quién la compró después? No, vea, esa casa ya murieron todos. Fueron muriendo las personas que, por ejemplo, primero son los papás, luego ya los hijos y luego los nietos. Ya cuando los nietos, usted sabe que no les gustan las tierras que les dejan, entonces la vendieron, ya fue para el colegio. Ahí no vivieron más nadie. Él fue siempre como ¿cómo te dijera? Como cuando yo tengo en arriendo algo. Ah, sí. Hasta una vez hicieron un alambre hasta la calle, porque como no sabían bien, y esta calle no era pues tan ancha, y llegó una máquina y les destrozó el alambre, porque ellos no sabían, por los nuevos dueños. Entonces, porque cogieron como hasta la callecita, toda la tierrita así. Pero ya de ahí pasó ya a Horizontes, al colegio. Bueno, Sí, y ya fue cogiendo impulso el colegio y ya quedó muy bueno para muchos niños desde la primaria, todo. Humberto González era un maestro por formación y por vocación. Había estudiado en la Normal de Medellín y una vez se graduó estuvo de profesor en Sonsón, en Jericó, en Andes, y luego fue designado inspector de educación por todo el departamento. En épocas muy duras, sobre todo en la época de la violencia, le tocaba recorrer todos aquellos municipios afectados pues, por este fenómeno de los años 50. Luego, en el año 1963, en compañía de su hermano Conrado, quien había sido uno de los fundadores del Colegio Jorge Robledo, compañía del doctor Miguel Roberto Telles, en 1963 Humberto y Conrado deciden fundar un colegio que llevaba el nombre de Conrado, que ya era un educador muy reconocido en la ciudad. Inicialmente cerca al Parque Bolívar alquilaron una casa y luego compraron un terreno en Robledo, donde funcionó durante muchos años el Jorge Robledo. Sin embargo, ya a principios de los años 90, Humberto veía que Robledo había cambiado mucho de estrato, el colegio había crecido mucho y él quería retomar como sus ideales pedagógicos, sobre todo inspirados por don Agustín Nieto Caballero. Entonces fue cuando empezó a proponerme que nos uniéramos y que fundáramos un nuevo colegio. La verdad es que yo al principio le seguía la corriente. Yo no estaba muy convencido, yo trabajaba en Bogotá, tenía muy buen cargo en Bogotá, estaba tramitando la Ley General de Cultura, pero yo le seguía la corriente hasta que ese 3 de mayo de 1994 me llamó y me dijo: Juancho, ya compré la finca. Y ¿cuál finca, Humberto? No, pues para el colegio. Ah, claro, Humberto, sí. ¿Y qué tal? No, el colegio está listo, vení y verás. Entonces el sábado nos vinimos Luz Estela y yo, y él estaba eufórico. Nos recibió aquí a la entrada y nos decía: mira, es que el colegio está listo, mira esta casa, en esta casa podemos poner no sé cuántas aulas, mira esas pesebreras, en esas pesebreras las podemos adaptar y hacer otras aulas, es que esto está listo, Juancho. Bueno, Luz Estela y yo nos mirábamos y decíamos: bueno, nosotros lo que vemos aquí es una finca, pero él está viendo un colegio. Y la historia de cómo yo llego aquí es la siguiente. Robledo, como te digo, había empezado a cambiar mucho de estrato y en Medellín ya se hablaba del segundo piso de la ciudad, sobre todo el Llano Grande y todo lo que es pues, el Valle de San Nicolás. Inicialmente habíamos pensado, se estaba empezando a hacer la carretera de la Loma del Escobero, y Humberto un día se fue para allá, él se le volaba a doña Marina y se iba a buscar y se encontró, se fue para el Escobero y salió de allá despavorido porque pues ni siquiera estaba asfaltado y apenas vio la primera falda
se devolvió, no, aquí no. Entonces ya decidió venirse a buscar en el oriente, y aquí fue a donde se varó al frente de esta finca, y gracias a esa varada fue que supo quién era el propietario que la estaba vendiendo, que las condiciones eran favorables para la compra, y compró esta finca el 3 de mayo de 1994. Como Humberto era regular chofer, para ser un adjetivo amable, seguramente venía en primera o en segunda, y se le recalentó el carro aquí a todo el frente de esta finca. Entonces se bajó del carro y tocó para ver si aquí había un teléfono. Alrededor de esto no había nada, estaba la escuela de Chipre, estaba esta finca. Entonces tocó a ver si llamaba al Automóvil Club a pedir una grúa. Y claro, vivió esta finca, y el mayordomo entonces le dijo que era de un señor Jaramillito y que la estaban vendiendo. Entonces le pidió el teléfono de Jaramillito, y rápidamente ya había comprado. Obviamente, como él pues, no tenía el suficiente dinero, nos invitó a varios. Yo le dije, Humberto, pero yo no tengo plata. Me dijo, no, eso está arreglado ya. No es sino que vas al Banco de Colombia en la sucursal del Parque de Berrío, y allí ya te tienen aprobado el préstamo. No es sino que vas y firmes. Entonces, bueno, yo ya me quedé ese lunes y firmé un pagaré, y así él recogió plata de varios socios, y por eso se logró comprar la finca. Efectivamente, la finca tenía una casa muy grande, era una casa de esas para familias grandes de Antioquia, por tanto tenía muchas habitaciones, muchos espacios, y sobre todo tenía un espacio central muy grande, y varias habitaciones. Entonces Humberto inmediatamente dijo, no, aquí podemos ubicar, aquí ubicamos, porque como el colegio empezó con la metodología de escuela nueva, porque no teníamos muchos alumnos, entonces el mismo profesor atendía a primero y segundo, el otro segundo y tercero, el otro tercero y cuarto. Entonces prácticamente todos cabían en la casa, y en lo que era la sala de trofeos de cuando fue Club de Caballistas, él montó allí su oficina. Entonces él se venía todas las mañanas a esperar que llegaran, y empezaron a llegar familias. Esta foto muestra la primera familia que él atendió, y él estaba eufórico porque ya teníamos la primera familia que confió en nosotros. Y así poco a poco se fueron familias confiando, sobre todo porque confiaban, porque el colegio no partía de cero, sino que era como el legado de una tradición pedagógica muy grande en Antioquia. Entonces eso benefició mucho, y por eso las familias empezaron a confiar, y por eso se pudieron reunir los primeros 63 estudiantes. La otra dificultad grande fue la de profesores. Creíamos que en Oriente podíamos conseguir muy buenos profesores, pero sin embargo en las primeras entrevistas vimos que no era posible, y por eso el primer grupo de 5 profesores eran profesores que trabajaban en el Conrado, la rectora y los otros 4 profesores, y con ellos fue que se inició el colegio. Entonces lo primero que se adaptó fue la casa. Aquí estaban las oficinas y estaban las primeras aulas, pero ya para el segundo año veíamos que era necesario construir ya unas aulas, porque ya podíamos separar los grados, y entonces se construyeron 3 aulitas prefabricadas al frente de la casa, y se fueron adaptando las antiguas pesebreras, se fueron tumbando muros y ampliando, y bueno, entonces el primer colegio era en esas, y el corredor de las antiguas pesebreras pues nos servía como de auditorio, y era el espacio donde hacíamos las reuniones, donde hacíamos las exposiciones, y donde hacíamos las reuniones de padres de familia.
obviamente al colegio le hacían falta espacios deportivos y coincidió con la ampliación de la vía de Llano Grande hacia Río Negro. Entonces hubo gran movimiento de tierra y le propusimos a los constructores que nosotros les recibíamos la tierra porque diéramos los linderos de la parte oriental del colegio eran una cañada, como es hoy el sendero, y por eso fuimos llenando esa cañada y ahí se pudo construir la cancha de fútbol. Y luego, pues era necesario también un espacio cubierto y pedimos una cotización, se llama Industria Sena, pero costaba 80 millones en esa época. Afortunadamente el banco nos prestó el dinero y gracias a eso se pudo construir. Entonces ya teníamos aulas y teníamos espacios deportivos, tanto para fútbol como para básquetbol y los cubiertos. Obviamente antes de la construcción de la cancha y el coliseo, el deporte se hacía en un espacio al frente de la casa que todavía está encementado, y ahí fue la primera cancha de voleibol, la primera cancha de básquet, y la segunda fue al frente de las pesebreras, había también una losa de cemento y esa la adaptamos también como cancha de básquet. Entonces eran dos pequeñas canchas de básquet muy rústicas, pero fue como el preludio de los espacios deportivos. Inicialmente habíamos hecho un plan maestro para el colegio, que nos lo hizo un arquitecto compañero de Humberto, que se llama Raúl González. Raúl era experto en construcciones escolares porque había dirigido un instituto a nivel nacional que había patrocinado la OEA y la ONU, que era el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares. Entonces era un hombre que conocía toda la reglamentación sobre arquitectura escolar, sobre cuáles eran los espacios mínimos por donde debía entrar la luz adecuadamente para fines pedagógicos, etc. Entonces hicimos un primer plan maestro, que la idea era tener al lado del tanque de arriba, que es una de las virtudes del colegio, de tener dos fuentes de agua propias, porque esa es una ventaja competitiva que tenemos, que todos los baños y etcétera los manejamos con agua propia, y por eso pues es una ventaja muy grande. Entonces Humberto pensaba que allí pudiéramos, incluso en una época lo disfrazamos como una torre y una capilla que Humberto se soñaba. Entonces construimos el primer bloque en el 97 y el segundo bloque en el 98. Y ahí ya nos cabía todo el colegio. Entonces ese fue un gran avance porque ya no eran construcciones prefabricadas, sino que ya eran construcciones con todas las condiciones pedagógicas que teníamos. Lo que pasa es que ya ese año a mí me nombraron en el 99 secretario de Educación de Medellín. Yo en un principio fui renuente porque pues creía que mi vida estaba aquí en el colegio, pero Humberto insistió en que aceptara porque pues eso era muy importante, no solamente para mi carrera, sino también pues para conocer todo el sistema educativo que luego podía redundar en beneficio del colegio. Y ya luego yo me fui después de ahí para el ministerio, después me fui para España, y estando en España falleció Humberto desafortunadamente. Entonces ya Luz Estela y yo nos devolvimos, y ya cuando nos volvimos a hacer cargo del colegio, ya el colegio quedaba estrecho y decidimos separar primaria de bachillerato, y donde estaba el antiguo establo de la finca
construimos el bloque de bachillerato. Y luego pues ya considerábamos obsoletas las aulas de las pesebreras y por eso decidimos construir un nuevo espacio para separar lo que es primera infancia, primaria y bachillerato. Entonces ya decidimos derribar esas antiguas pesebreras y construir ahí, ya la arquitecta Lili Mesa nos ayudó a construir unos espacios adecuados para tener allí los primeros grados o el primer ciclo, y así fuimos. Y ya luego decidimos también tumbar las primeras aulas que eran prefabricadas, y allí construimos ese espacio multifuncional en donde necesitábamos un auditorio, pero también que fuera como un aula múltiple que sirviera de comedor para los estudiantes, con espacios adecuados para las artes, con espacios adecuados para la música y para la enseñanza de inglés. Entonces ese fue como el último edificio, que es el edificio multipropósito. Siempre teníamos que darle el valor al colegio campestre, porque como el colegio era una finca que solo con pasto para los caballos o para las vacas, pues entonces empezamos a sembrar. Y el primer árbol que sembramos fue este ficus, que lo sembramos el primer día del árbol de 1996. Después, con ayuda de padres y madres de familia, sobre todo algunos padres que trabajaban en viveros, etcétera, empezamos a conseguir otras especies, tanto nativas como foráneas, y por eso se empezaron a sembrar los guayacanes, que ya florecen. Más tarde la Universidad de AFIT nos regaló las ceibas, fuimos sembrando los pinos romerones, fuimos sembrando también plantas que atrajeran insectos y pájaros, y luego ya decidimos construir el sendero, y el sendero lo construimos en colaboración con todos los estudiantes, y sembramos sobre todo especies nativas. Lo que pasa es que, claro, uno cuando están los árboles pequeños uno cree que nunca crecerán, y por eso hemos tenido que ir haciendo entresacas, pero bueno, ya es una reserva natural del colegio, el sendero. Con este podcast terminamos el primer capítulo, que seguiremos haciendo alrededor de los 30 años del Colegio Campestre Horizontes. En el próximo capítulo hablaremos del porqué del nombre, de sus símbolos, de la apertura del colegio, de los primeros estudiantes y de los primeros maestros. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido una ventana a la riqueza de nuestra historia y a la grandeza de nuestro horizonte. Recuerden siempre que cada aventura del conocimiento nos acerca un poco más a un mundo más amable y lleno de posibilidades. Hasta la próxima.